por llamar para esta presentación. Me quedo muy contento ahí de compartir algo con todos. ¿Está escuchando bien? Sí, te escuchamos perfecto. Nos faltaría ahora ver solamente la presentación. Ahí la tenemos. Ahí ya estabas, ya tienes los mandos. Bueno, entonces gracias. Bueno, de antemano quiero disculparme si hay algún ruido de mi casa. Como todos, yo creo están a pasar el mismo con algún ruidos en su casa y trabajando, ¿no? Entonces, me disculpa si hay algún ruido ahí de un perro, de un niño. Acá estoy en mi casa. No hay problema, son las Eh, cosas del directo. Bueno, cuando hablamos de esta presentación, tal vez si tenemos alguna información sensible o tal vez ahí tenemos que responder alguna pregunta que sea de tema en futuro o tal vez sea alguna información que ahí tenemos que va a poner el statement, ¿ok? Bueno, vamos a empezar hablando un poco rápidamente sobre mi biografía. Yo tengo más de 16 años de experiencia en la área técnica y consultoría. Muchos de mí fue dedicado a la seguridad, ¿ok? Entonces, esto es solo un poco ahí de mi biografía. Empecé en Splunk en enero de este año. Entonces, yo tengo como 5 meses de casa, pero ya estoy ahí muy experto ahí, ligero con los temas de Splunk. Bueno, como en una empresa Splunk hemos logrado mucho desde la fundación de nuestra empresa que se fue en 2003. Fuimos la primera compañía de Big Data en salida público y también hoy en día tenemos clientes en más de 110 países, que vamos un poco a hablar sobre eso más a frente. 89 de ellos son de 100 Fortune, de los más ricos del mundo, de las empresas. Tal vez te preguntaste como a ti mismo, como un día, ¿de dónde viene el nombre Splunk? El nombre Splunk viene del acto de cavar una cueva, se cava una cueva oscura que con la lanterna de cabeza se pone para ir procurar algo de valor. Entonces, cuando nuestros fundadores crearon Splunk, estaban ahí arraigando en los registros de computadoras, tratando de entender por qué un sitio web se había roto, obteniendo datos de diferentes fuentes. Y específicamente Estados Unidos, el nombre Splunking es el acto de cavar. Entonces, desde esto de dónde viene el nombre, algo, una curiosidad para que puedan ahí saber de dónde viene el nombre Splunk. Eh, entonces, nuestra misión es hacer que los estados de máquinas sean accesibles, disponibles y de alto valor para todos. Entonces, Splunk recibe datos de máquina y ustedes pueden pedir respuestas en tiempo real a Splunk. Entonces, solo para que quede claro, a veces voy a cambiar de pantalla para nuestra plataforma para que se quede claro la mensaje que estoy ahí a pasar. Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, yo tengo acá un ambiente que está localmente en mi máquina. Entonces, si pregunto a Splunk si hay algún error en mi ambiente, entonces estoy haciendo una pregunta y acá tengo la respuesta. Y la respuesta es muy buena porque estoy a procurar en todos los tipos de equipo que tengo a mi ambiente, que estoy recibiendo datos, sean datos de perímetro, datos de endpoint, datos de sitios web, datos de una social media, datos de máquina cualquiera. Y aquí entonces, después voy a explicar más a fondo de cómo hacemos esto, pero básicamente yo pongo cualquier pregunta. Por ejemplo, fail. Mira, tal vez yo no sepa cuál palabra exacta que quiero procurar, entonces yo pongo
un yield card. En el final, ella va a procurar todo el nombre que se empieza con fail. Entonces, acá ya tengo, por ejemplo, el fail. Entonces, cualquier pregunta que tú puedes hacer entonces para Splunk, él va a responderte. El, el tipo de datos tradicionales hay dos, ¿ok? Entonces, hay datos relacionales, es decir, que el del tipo que encaja bien en filas y columnas, ¿ok? Entonces, debe estar muy familiarizado con eso porque probable que está ahí pagando por una empresa como Oracle o Microsoft SQL Server. Entonces, son de este tipo, de filas y columnas que ellos almacenan entonces esa información periódicamente en este formato. Este tipo de datos tradicionales requieren una estructura de esquema definido. En otras palabras, desafortunadamente, esto significa que usted tiene que saber lo que quiere hacer con los datos de antemano. Me explico. Hacer cambios, por ejemplo, si quieren, por ejemplo, a poner una columna que es referente a un producto y a la otra columna referente a un part number y a otra columna referente al nombre del cliente, entonces tiene que saber de antemano. Y después que una vez que está hecho, hacer cambios en las estructuras puede llevar mucho tiempo y ser muy costoso. Entonces, para nosotros es algo que hacemos hacemos muy tranquilo. Mira, acá abajo tenemos algunos fields. Y yo voy a poner acá solamente un field card para que yo pueda ahí mirar todos los campos. Entonces, las líneas y columnas no hay acá. Lo que tenemos son los campos de la información, los datos que recibimos cru o raw. Acá están todos los campos que recibimos de datos de máquina. Entonces, si se quiere, por ejemplo, a mirar un proceso, ¿ok? Esto podría ser una información de columna, ¿ok? Si quiero saber un ID de un producto, de un sitio de web de ventas, entonces acá están los datos. Entonces puedo trabajar como quiero, procurar y después transformar también en una columna, en un gráfico. Vamos también a hacer esto más a frente. Entonces, eh, los datos tradicionales, entonces ellos tienen mucha dificultad para que puedan ahí hacer cambios. Entonces, tenemos una información de que 20% entonces son de los datos, todos los datos que reciben relacionales de referencia representan alrededor de 20% de los datos que son relevantes. Entonces, en otras palabras, 80% de los datos, los clientes que no tienen una solución como Splunk, están ahí a dejar al lado 80% de aprovechamiento de valor de la información que puede ahí te proveer. ¿Okay? Bueno, voy a tratar ahora de algunos temas. Entonces, vamos a empezar con los datos de la aplicación. Entonces, muchas personas no lo saben qué son datos de máquina. Estoy aquí hablando sobre datos de máquina, pero ¿o qué son? Los datos de máquina son registros digitales. Son creados por cualquier comunicación de máquina para otra máquina. Entonces, por ejemplo, servidores, computadoras, móviles, dispositivos de red y objetos inteligentes, como por ejemplo un smartwatch. Yo tengo un amigo que tiene una heladera conectada a la internet. Entonces, tenemos muchas informaciones ahí aconteciendo al mismo tiempo. Entonces, también como por ejemplo aviones, trenes, automóviles. Entonces, todo eso generan datos y gigabytes de datos a cada hora. Esos datos pueden ser extremadamente valiosos para su empresa, para un dado que cuenta una historia. ¿Ok? Entonces, como por ejemplo, si eres una empresa de aerolínea, por ejemplo, cada vez que alguien reserva o usa una tarjeta de embarque, se genera datos de una aplicación, en una aplicación. ¿Ok?
Estas aplicaciones se ejecutan en una infraestructura de TI adentro de su organización o otra organización. Y esta infraestructura también genera datos. Cada vez en que un cliente comparte su experiencia en línea, por ejemplo, si este fue bueno o no el vuelo, se generan datos de este cliente también. Los aviones tienen sensores adentro, sistemas internos que ayudan a los pilotos a operarlos de forma segura. Estos sensores también y sistemas de información generan más datos. Decidir cuál si van a ir a manejar, cómo van a manejar esos datos, esta masa de datos es una grande realidad de una empresa de aerolínea. Entonces, Splunk va a permitir que esos datos que hablamos va a permitir que tomar decisiones inteligentes en tiempo real. Entonces, son baseadas en una visión más amplia de que lo que está sucediendo en su negocio adentro del avión, adentro del cliente con su teléfono, haciendo una evaluación o adentro del data center que está ahí ejecutando la aplicación. Entonces, una vez que esos datos son legibles, entonces podemos ingerir en Splunk y hacemos fácilmente accesibles a que nuestros clientes pueden entonces utilizarlos. Entonces, son datos de alto valor, datos de máquina. Entonces, la mayoría, entonces, del lado de máquina, el mundo, son generados entonces por personas. Y las personas cuentan historias de comportamiento y nosotros como Splunk tenemos una frente muy fuerte de comportamiento, de cómo el usuario está comportando. Entonces, es muy bueno que puede utilizar como ventaja. Entonces, si tiene el dado de máquina ya adentro de su infraestructura, ¿por qué no usarlo? Estamos rodeados de datos de máquina y todo eso puede entonces eliminar puntos ciegos que tienen, permitir una toma de decisión mejor y más rápida. Entonces, ingerir esos datos y trabajar con ellos es muy importante. Yo puedo ilustrar otro escenario como por ejemplo un hotel. Entonces, cuando llegamos ahí a un hotel y vamos a reservar una habitación, el hotel almacena información en una base de datos que describe quién somos, qué tarjeta de crédito estamos utilizando y si estamos en su programa de fidelización, por ejemplo. También tendríamos los detalles de nuestra reserva, como por ejemplo en qué propiedad nos alojaremos, por cuánto tiempo. Si tuvieran, por ejemplo, en este hotel, utilizando datos de máquina, también podrían saber en tiempo real otras cosas, como por ejemplo, dónde estábamos desde la perspectiva de dirección de IP cuando estábamos haciendo la reserva. Entonces, sabrían si hubo algún impacto técnico, como por ejemplo, el tiempo de una inactividad del servidor o problema del backend al intentar hacer la reserva. Esto podría decir una historia, por ejemplo, si yo como un cliente estuvo impactado negativamente de una mala experiencia. Otro ejemplo sería, podríamos hacer una reserva de primer intento, después la segunda, de tercer intento, de muchas veces intentan hacer la reserva. Entonces, negué antes de hacer, siempre estoy negando hacer la reserva en el primero, segundo, tercer intento. Esto es un comportamiento. Entonces, este comportamiento puede ocurrir en otros clientes que están intentando hacer la reserva. Entonces, puede contar historias. ¿Por qué que las personas no les gustan las habitaciones que el sitio está ofreciendo en primer intento? Entonces, todo eso podemos ahí extraer valor. ¿Okay? Uh, bueno, ahora voy a hablar muy rápido sobre algún punto que tenemos ahí dentro de cómo hacemos para convertir los datos de máquina en valor empresarial. Yo creo que eso es muy importante para que sepan ahí el valor. Entonces, por ejemplo, en Application Delivery que estamos empezando, podemos hablar un poco sobre cómo hacemos un monitoreo. Entonces, es muy importante porque
cuando tiene una aplicación, está haciendo un desarrollo de una aplicación, tiene varias fases. Entonces, tiene la fase de desarrollo, tiene la fase de test, tiene la fase, por ejemplo, de poner en producción y después la fase de monitoreo. Son muchas fases que tiene. Eh, entonces, tiene muchas herramientas diferentes. Y Splunk entonces puede entonces mirar para todo al mismo tiempo y extraer valor en una sola ventaja. ¿Ok? Por ejemplo, eh, tenemos adentro de acá de aquí en Latinoamérica, un banco que tiene una aplicación que es interna de ellos, y que ellos tienen un monitoreo con Splunk. Y toda la parte de fraude, toda su estrategia de fraude está arriba, está baseada en Splunk. Y se lucha entonces contra las fraudes baseado en el que Splunk puede proveer de información. ¿Ok? Otro ejemplo, por ejemplo, en la parte de business Analytics, por ejemplo, podemos tener una visión, por ejemplo, en general, cómo está el rendimiento del proceso empresarial, hasta, por ejemplo, el cliente saber cuáles procesos están funcionando o no. Entonces, son informaciones importantes. Por ejemplo, si una aplicación está fallando adentro del banco de datos, ¿a cuánto tiempo va a llevar para que sepas? Porque a veces el cliente está a mirar un error adentro de su pantalla y no tiene idea de que el error está en verdad adentro de un database. La parte de seguridad también ahí, eh, tenemos ahí una ayuda para mitigar el riesgo empresarial. Eh, entonces, en todas las fases, por ejemplo, de detección, de análisis y de respuesta. Entonces, es lo mismo que decir que vamos a ayudarte a llevar a una jornada de seguridad. Entonces, el cliente que está empezando con seguridad, podemos ahí traer informaciones. Hay aplicaciones que son prontas, listas y gratuitas para que puedan entonces elevar su postura de seguridad. Y van a traer informaciones como, por ejemplo, de comportamiento, informaciones, por ejemplo, ya correlacionadas como con el entorno, con el endpoint, con una información de banco de datos y tal. ¿Ok? Entonces es muy importante. También la parte de Business Analytics, que ya ahí hablé, que proporcionamos entonces una visión general de cómo está el rendimiento del proceso. También, por último, ahí tenemos IoT. IoT es el cliente utilizar los datos industriales como para garantizar el tiempo de actividad y también para ahí reducir los costos, como por ejemplo monitorar el equipo de salud adentro de un hospital. Imagínate, por ejemplo, adentro de un hospital de maternidad, es que estamos ahí a recibir datos de máquina de aire acondicionado, también de los equipos eléctricos de la incubadora de los bebés. Entonces, puede hacer una correlación del aumento de la frecuencia cardíaca de los bebés asociado, correlacionado con la temperatura del aire acondicionado, del ambiente. Entonces, a veces, por ejemplo, la temperatura está muy baja y por eso los bebés se quedan, por ejemplo, ahí con la frecuencia cardíaca muy alta. ¿Ok? Bueno, como pueden ver, Splunk opera en varias áreas distintas de su empresa. A veces en medio de un proyecto de seguridad, por ejemplo, estamos ahí descubriendo una otra necesidad de otra aplicación, por ejemplo, y que sabe que alguna empresa tiene a veces hay una disputa interna, si así puede decir, sobre el budget. Entonces, ¿quién va a pagar la factura? Entonces, muchos de nuestros clientes se toman. Bueno, entonces, de todo eso que hablamos sobre
va a generar aumento de valor, menor costo, colaboración mejorada. Y todo eso va dentro de una única plataforma. Entonces, por ejemplo, las personas de seguridad, los departamentos de seguridad, las personas de infraestructura, el departamento que cuidan de nube, el departamento que, por ejemplo, que cuida del negocio core de la empresa, como por ejemplo, tal vez ventas, todos ellos van a se beneficiar de una única plataforma. Entonces, todo eso llamamos de Data Fabric Platform. ¿Okay? Entonces, una única plataforma para recibir los datos. Como a nosotros no hacemos diferencia de los datos que vamos a recibir, por ejemplo, no hay una restricción. Desde que los datos sean ahí, pasibles son datos que son legibles, podemos ingerirlo y extraer valor. Entonces hay un conjunto de valor empresarial que puede entregar, ahí dividir la cuenta en final del día adentro de su empresa. Y para que quede claro el valor que tiene Splunk, tengo acá un ejemplo. Son 4 ejemplos de datos de máquina que tenemos ahí en la pantalla. Y como pueden ver, son totalmente diferentes. Tenemos entonces un dado que se refiere a procesamiento de un pedido web, un pedido en un sitio. Después el middleware error que se refiere a la infraestructura que hay entre la aplicación o el browser del cliente hasta las servidoras, el banco de datos. Entonces hay una infraestructura en camino. Y después el Care y VR son la plataforma que va a grabar llamadas, por ejemplo, del servicio al cliente. Y tenemos por último una media social que es Twitter, pero podría ser, por ejemplo, Facebook, podría ser cualquiera que quieran. ¿Okay? Entonces, miren que están totalmente diferentes, ninguno está estructurado fácilmente legible para nosotros humanos, pero voy a usar estos datos como un caso de uso para entender mejor cómo podemos ir. Esto en verdad es un caso de uso real que se pasó. Entonces, empezando entonces, yo voy a poner como un ejemplo. Entonces, un cliente intenta realizar un pedido online. Mira, hay un Customer ID, entonces hay una ID que identifica que este cliente es único, entonces que está intentando comprar algo. Pero el pedido se realiza, pero aparece un error en el sistema del tratamiento de pedidos. ¿Okay? Entonces el cliente va a ir mirar un error en su pantalla. El error le fue cobrado, la factura va a venir. Entonces resulta que la causa raíz de un error de middleware, que este ejemplo es un error de middleware, muchas empresas no están mirando al mismo tiempo que se pasa en la aplicación, en middleware, el medio, también lo que se pasa del comportamiento en la punta con el usuario. Entonces, debido a que nadie está haciendo una correlación en tiempo real de estos pilares, entonces el cliente se ve obligado a llamar el servicio al cliente o soporte. Entonces desafortunadamente, el cliente se queda en una espera muy grande durante mucho tiempo y creo que ya se pasaron en una situación muy parecida. Terminando, entonces, la realidad es que terminamos enfadados. ¿Okay? En ese ejemplo, el cliente se cansa y se cuelga y lleva su frustración a Twitter, más abajo, y que diciéndole al mundo lo horrible que es el minorista, en este caso. Si esta empresa, por ejemplo, tuviera utilizando este datos de máquina, tendríamos la oportunidad de minimizar el impacto de este problema antes que se expandiría a varios otros clientes. Entonces, mira, estamos haciendo una correlación del Customer ID y de la orden que hubo de pagamento con el error que hubo adentro del middleware. ¿Ok? Entonces sabemos que la orden de pagamento fue hecha con suceso, pero
pero había un error en el camino y por eso una conexión refusada y por eso entonces en final del día el cliente no va a recibir su producto. ¿Ok? Él llamó a Customer Care y acá tiene el ID asociado con su ID. ¿Ok? Entonces sabemos que el cliente entonces también ya está ahí con una reclamación. Y por último, si el cliente está utilizando el mismo correo que está asociado con el día dentro de este sistema, entonces podemos hacer la correlación que el cliente entonces está haciendo una reclamación en público, ¿ok? Entonces, tenemos entonces la capacidad de rastrear, extraer la información en tiempo real. Y la pregunta es, ¿tiene la capacidad hoy de extraer información en tiempo real a su sistema y hacer algo parecido con eso? Entonces, esto es la capacidad de Splunk. ¿Ok? Y para que quede más claro, déjame monitorar mi tiempo. Ah, yo voy a hablar muy rápido ahora para que empecemos con la parte de cloud. Entonces, tiene un ejemplo acá de algunos casos reales. Primero, el banco ING. Entonces, ellos pueden ahora hacer una previsión de cuándo el servicio va a se degradar antes que se ocurra, ¿ok? En IT Operations. Adentro de Adobe, estamos a monitorear las aplicaciones para responder a ellos si algún error son debido a errores de infraestructura o de código de la aplicación. Adentro del estado de San Francisco, estamos acelerando la capacidad de hacer investigaciones forenses. Adentro de Domino's, que es una franquicia de pizza, estamos adentro de su sistema de stock, adentro del sistema de pagamento y estamos adentro del sistema de monitoreo de satisfacción al cliente. Entonces podemos, por ejemplo, decir para ellos si una campaña está yendo bien o mejor adentro de la aplicación del teléfono o adentro del sitio. Entonces ellos pueden poner su esfuerzo adentro de la plataforma o adentro del modo que más está más ahí, digamos ahí, con suceso. ¿Okay? Y por último, el Bosch, estamos monitoreando sus varios sensores espallados dentro de su fábrica, entonces podremos decir y analizar estados y tener predicciones en tiempo real. Ahí mirando el panorama de seguridad, Splunk tiene varios integraciones prontas, listas, y tenemos Splunk Base. Okay, Splunk Base es nuestra base de datos que tiene entonces aplicaciones, muchas aplicaciones son soportadas por el propio fabricante, como por ejemplo Cisco, Palo Alto, en fin, varios. Y entonces son valores que pueden extraer muy rápido porque ya está listo. Entonces tiene el Splunk Core y va a bajar la aplicación adentro de Splunk Core y las informaciones ya están ahí, ya van a empezar a ser correlacionadas con la máscara de los datos del propio fabricante soportando eso, ¿ok? Bueno, Splunk también hay en su sitio varias formas de empezar, ¿ok? Entonces hay, por ejemplo, el Splunk Free, que entonces es una licencia gratuita que puede empezar ahí a trabajar con nuestra plataforma. También hay, por ejemplo, el Splunk Enterprise, que es una licencia para 60 días gratuita, entonces puede utilizar y ahí armar una arquitectura distribuida. Y también hay Splunk Cloud, que es muy buena porque entonces puede ahí tener 15 días gratuitos para utilizarla. Después que empieza con Splunk, la duda es, ¿qué puedo hacer? Entonces tenemos un curso, un training gratuito
para que puedan entonces adentrar, absorber el contenido, y hay también hay laboratorios. Entonces, pueden entonces de una manera muy clara, que todos pueden entonces empezar y ahí extraer valor de la herramienta. Entonces, procura en nuestros sitios por Fundamentos 1. Entonces, puede entonces extraer valor muy rápido. Entonces, yo voy a hablar un poco sobre Splunk Cloud. Mi tiempo está como, está como muy poco. Entonces, voy a hablar muy rápido. Y después, al final, si quedan dudas, vamos a quedar mis contactos, ¿ok? Entonces, el Splunk Cloud. Entonces, cuando hablamos de Splunk Cloud, hablamos con orgullo de nuestra excelencia en este servicio. Nuestro servicio se adhiere a los estándares de seguridad más rigurosos y que estamos certificados con ISO 27001, SOC 2, tipo 2. Los datos de los clientes se aíslan en su propia instancia dedicada y se cifran en el tránsito, cifrado como puede ser opcional o ser como mandatorio en casos de hay algunos países que son mandatorios. Entonces, Splunk Cloud es un servicio, un SaaS, que nuestros clientes pueden entonces descansar sabiendo que sus herramientas críticas de monitoreo de datos están funcionando durante, por ejemplo, un incidente cibernético inesperado. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya tenemos clientes que a veces un incidente se paran todas las aplicaciones locales. Es las únicas que se continúan son que están hospedadas en la nube. Entonces, podemos tener esa ventaja de que el monitoreo está adentro de la aplicación del sistema SaaS de Splunk. Entonces, por ejemplo, una propiedad del gobierno que se administra fondos de activos que tenemos, por ejemplo, en Noruega, está haciendo exactamente eso. En Noruega se piden muchas regulaciones. Entonces, está dentro de nuestra nube. ¿Okay? Además de los altos estándares de seguridad de Splunk, también ofrecemos la mejor entrega de servicios de esta clase de Big Data en nube, como garantía de SLA de 100% de tiempo de actividad, una infraestructura resistente, equipo de soporte a NOC y SOC durante 24 horas del día. ¿Okay? Son 7 días de la semana, 24 horas por día. También el Splunk Premium Solutions, es lo mismo que decir en la parte de SIEM, de Splunk, que el nombre es Enterprise Security, o como por ejemplo de UBA, de Behavior Analysis, okay, o como por ejemplo ITSI, Service Intelligence, y también la parte de Real Time Monitoring. Todo eso están listos dentro de la nube. La capacidad que tenemos adentro de la plataforma local, tenemos en la capacidad en la nube, ¿ok? Entonces, en resumen, Splunk Cloud proporciona excelencia en su servicio y adhiere a los estándares de seguridad más rigurosos, cumpliendo los más intensos que hay para parte de nube, ¿ok? Frecuentemente escuchamos a nuestros clientes preocupación acerca de poner sus datos en la nube. Entonces, Splunk mantiene un programa de seguridad diseñado para proteger los datos de nuestros clientes. Splunk Cloud entonces cumple con las normativas que yo hablé y también ofrece certificaciones como PCI, PCI, HIPAA para hospitales y FedRAMP. ¿Okay? FedRAMP es una certificación para el gobierno americano. Y tal vez estés preguntando, ¿más qué pasa o qué puede agregar la certificación del gobierno americano para nosotros de Europa, para nosotros de América Latina? Hablo que el FedRAMP ayuda mucho porque, por ejemplo, el FedRAMP tiene muchos puntos que son los mismos puntos de GDPR, son los mismos puntos de, por ejemplo, de la ley 19.628 de Chile, también de LGPD de Brasil. Todas tratan entonces de proteger los datos de los ciudadanos, de las personas. Entonces,
La ventaja es que nuestra plataforma en la nube está lista para proteger los datos de nuestros clientes y traer ahí una alta capacidad para proteger los datos. Ahí está un ejemplo de donde están las regiones diferentes que podemos ahí, ahí a poner tiene una disponibilidad mejor de los datos. Como puede ver, son 10 regiones diferentes. Por ejemplo, tiene Alemania, tiene, por ejemplo, adentro de Australia y otros países. Entonces, nuestro cliente puede decidir de dónde va a ser. Si, por ejemplo, si sus datos si no quieren que salgan de Europa, entonces pueden seleccionar los data centers solamente de Europa. Si quieren, por ejemplo, que quedar solamente dentro de Estados Unidos, se puede seleccionar de Estados Unidos. Esto es muy bueno porque muchas veces la empresa tiene que cumplir reglas o compliances específicos que algunos países ya tienen listos. Entonces, pueden sacar de esta ventaja. Splunk Cloud, entonces, son para todos el tipo de organizaciones, pequeñas, medias y grandes. Pueden, entonces, ahí realizar que 75% de las tareas de administración que pueden hacer adentro de una aplicación o una plataforma local, pueden entonces parar de hacer, porque esto va a quedar a Splunk. Entonces, es lo mismo que decir que las tareas de administración sus empleados pueden pasar a lidiar parar de lidiar con la plomería de backend y centrarse con la actividad de mejor valor, por ejemplo, adentro del core de su negocio. Entonces, también con Splunk Cloud puede entonces reducir el costo de propiedad. Entonces, a menudo proporciona un menor TCO o costo sobre las implementaciones locales, seguro. Entonces, en la rapidez que puede poner el Splunk Cloud en producción es fantástica. Por ejemplo, a comparar un ejemplo, una empresa de gran porte con la arquitectura distribuida puede llevar, por ejemplo, algunas semanas. Contra una aplicación en nube nuestra de SaaS puede llevar algunos días. Tenemos un ejemplo de un cliente que aquí en Latinoamérica que puse su aplicación, puse el Splunk en producción en apenas un fin de semana. Entonces, esto es muy importante. Es una arquitectura distribuida con más de un país. Entonces, es muy bueno la capacidad de Splunk Cloud que puede ahí agilizar el retorno de investimiento y sacar el valor más rápido, ¿ok? Entonces, resumidamente, Splunk Cloud es muy flexible, es rápido para valorar a nuestros clientes. En cuestión, por ejemplo, de días se puede sacar mucho valor. Hay también el aporte de crecimiento, ¿ok? Entonces, las veces el cliente tiene comportamiento que en una semana requiere muchos datos para indexar y la otra semana hay poco. Entonces la nube es flexible, ¿ok? Y todas las ofertas que nuestros clientes que son de 1 terabyte o más ya tiene incluido el Customer Success Manager. Es una persona dedicada que va a ayudar al cliente a seguir los pasos de aprendizado, va a ayudar, por ejemplo, en algún caso de soporte, ¿ok? Entonces, esto muestra nuestra preocupación a nuestros clientes pueden extraer valor, ¿ok? Entonces, resumidamente, Splunk Cloud, con Splunk Cloud asumiremos toda la responsabilidad de actualizaciones, upgrades, ¿ok? Entonces, las mejoras de Splunk Cloud se realizan con un proceso de integración continua y que garantiza, por ejemplo, pruebas y validación adecuada antes que entren en producción. Todo eso, entonces, el cliente no va a hacer. Nosotros, Splunk, vamos a hacerlo. El último slide. Entonces, solo para encerrar, un ejemplo de esto es Raymond James, ¿ok? Es un ejemplo que ellos extraen un valor muy rápido
fue una implementación que fuera en 2 días, reducir el tiempo de búsqueda por ejemplo, adentro de su infraestructura en 98%, ¿ok? Entonces, Splunk convirtió días de investigación, ¿ok? De mucho tiempo para minutos, ¿ok? Porque la nube se puede extraer, por ejemplo, la capacidad de crecimiento muy rápida, ¿ok? Entonces, debido a que fueron capaces de ponerse en marcha en la nube que tan rápidamente, sus equipos concentraron sus esfuerzos o tiempo en las necesidades del negocio, ¿ok? Entonces, eso fue muy bueno porque empezaron ahí a extraer más valor, el retorno de investimento fue muy alto. Entonces, solo para que sepan, este cliente, nuestro cliente desde enero de 2017, por ejemplo, en estos años han realizado 3 mejoras adentro de su ambiente. Entonces, tienes la protección para seguridad con Splunk, tiene la parte de monitoreo de TI y tiene también DevOps. ¿Ok? Desde que empezaron, entonces crecieron 3.5 veces más do que el negocio inicial. ¿Ok? Entonces, es eso. Entonces, yo voy a encerrar porque el tiempo ya está ahí. No tengo más tiempo, pero si hay duda, estoy disponible para hablar, para responder. Muchísimas gracias, Levi. Aun con todos los problemas técnicos ha estado fabuloso y te agradecemos un montón la presentación y haber tenido esa resiliencia para poder adecuarte a las adversidades y haber conseguido terminar el webinar. No sé si tenemos alguna pregunta. Tenemos 2 opciones, o bien escribirla en el Q&A que se aparece a la izquierda de la pantalla, o levantar también la mano. Aparece un hand raising y os doy paso por audio para ver si tenéis algún tipo de consulta o duda sobre la explicación de Levi y sobre todo el alcance de la plataforma. Bueno, Splunk es tan potente, tan grande, tan diversa, tiene tantas posibilidades que la verdad es que en una presentación de 30 minutos se queda muy cortita. Sí. Sobre todo lo que tiene que ver con la plataforma cloud, con todo lo que tiene que ver con integraciones, con todo lo que tiene que ver con lo que has hecho, ¿no? La búsqueda, digamos, de información dentro de la plataforma en función de distintas fuentes de datos que Splunk traduce y lee, ¿no? Al final lo que para nosotros es chino mandarín, para Splunk lo consigue integrar, leer y bueno, presentar en un dashboard y lógicamente poder integrar con multitudes de sistemas para poder hacer otro tipo de outputs. No sé si tenemos alguna, no seáis tímidos, o si no damos por finalizado el webinar de hoy. Y nada, comentaba al principio, te pediremos de nuevo más adelante alguna nueva algún nuevo webinar. Ya sabes que yo soy un apasionado también ya te comenté, de toda la plataforma que habéis adquirido para todo lo que es el performance de aplicaciones, APM, así que para a futuro haremos también otro webinar y esperamos contar contigo. Seguro, con certeza. Será un placer. Perfecto. Y ahí también vamos a ingresar ahí ya ahí más con la experiencia en la plataforma online para que no pase el mismo problema técnico. Yo ya estoy pensando ahí cómo evitar el problema. No te preocupes que trabajaremos en esto. Pondremos que Splunk esté monitoreando para que no nos pase esto la siguiente vez. Bueno, buena idea. Sí, perfecto. Levi, millones de gracias por tu tiempo y gracias a todos por la asistencia. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Aprovecho para comentar que colgaremos también el webinar grabado y un poco editado para quitar la parte entre medias que ha habido el stop. Así que nada, esta tarde estará colgado junto con la presentación dentro de la plataforma. Gracias a todos. Gracias, Carlos.